Nació en La Plata el 26 de septiembre de 1939 y es el menor de los 3 hijos que tuvieron el escribano Eduardo Painceira y la ama de casa Carola Plot, ambos de ascendencia española. Realizó los estudios primarios en la escuela anexa, mientras que la secundaria la completó en el Colegio Nacional. A nivel universitario, tuvo un tránsito pasajero por arquitectura, pero terminó estudiando cine en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Este destacado periodista y escritor trabajó en el diario El Día desde 1984 y hasta el año 2005. Fue también fundador de la revista La Pulseada y autor de los libros Dar la vida, la resistencia a la dictadura en calle 30 y El blues de la calle 51. De impronta cultural, tal vez por su paso por las aulas de Bellas Artes, Eduardo Lalo Painceira es uno de los imprescindibles aportes del acervo memorial de los últimos 50 años de la historia platense. Con nosotros y con ustedes, Eduardo Painceira. Lalo, un gusto tenerte en el programa. Gracias por venir. Igualmente. Vos sabés que leía un poco tu biografía, historias de tu familia, de tu vida, y repasaba que tu abuelo fue fundador y director del zoológico. Sí. Hoy viste que hay toda una discusión sobre qué hacer con el zoológico, ¿no? Sí. Y allá por 1907. 1906 se mudaron. O comenzó. Por ahí se inauguró en 1907. Ajá. Pero empezó en 1906. Él fue el fundador y el primer director del zoológico. Fundador, primer director, vivió ahí en el zoológico, vivían mirá. dentro del zoológico con sus 7 hijos. Qué Y su bárbaro. mujer, doña Petrona, pero vivieron adentro del zoológico. Así que cerraban las puertas y quedaba el zoológico. Él era el padre de tu mamá. El padre de mi madre. Contame qué hacían tus padres. Mi padre, don Lalo, yo soy Lalo, escribano. Escribano como el padre de él, don Julio, que fueron escribanos. Don Lalo trabajaba y después, hincha de estudiantes, fue secretario en varias comisiones directivas, secretario de estudiantes, por lo que prácticamente sus 3 hijos nacieron con la camiseta puesta, o nacimos con la camiseta puesta. Pero en eso, después era un hombre muy sociable, muy social, de vida social, que terminado la escribanía de él, me llevaba de secretario cuando yo era muy chiquito, tenía el teléfono nada más. Y aparte con la importancia que tenía el notario en ese momento, ¿no? El escribano, que hoy también la sigue teniendo, pero digo, en aquel momento mucho más, ¿no? Me llevaba a la París, donde se reunía con todos sus amigos. Mira. Y yo me tomaba una primavera de frutilla con los Histórica. ingredientes. ¿Y tu mamá? No, Carola fue ama de casa, nos crió y después vivió en una casa, acá del barrio en 49, 13 y 14, que fue sede del club del barrio nuestra. Por lo tanto, fue madre un poco de toda la barra y lo siguió siendo después cuando nos mudamos a Gonet. Pero siempre fue un centro receptor de amigos. Incluso cuando crecimos, yo ya pintaba, ya estaba el grupo de pintura, era una segunda sede del grupo de pintura, era el bar de calle 51 y después mi casa. Claro. Para reunirse, hacer asado. ¿Y vos te criaste, cuál sentís que es tu barrio en la ciudad? ¿Dónde te sentís más identificado? Viste que Sí, mi barrio es este, porque de acá nos fuimos cuando yo tenía
21 años más o menos. ¿Qué calle era? 49, 13 y 14. Claro, todo el barrio Tribunales, lo que le decían el barrio Tribunales, ¿no? Exacto, pero en aquel momento era de familias. Claro. No había tanto escritorio como Claro, ahora. claro. Era un barrio familiar. 49, 13 y 14. La casa todavía está. Ah, mira. Y 937 era el número. Y crecí ahí, íbamos a la anexa y sí, hicimos, creo que todos nosotros, toda la carrera en los establecimientos de la universidad, ¿no? Así que la primaria la anexa, el secundario el nacional. Grandes recuerdos, ¿no? De esa época. Grandes recuerdos porque, sí, Amigos. compañeros, amigos, porque prácticamente de la anexa se pasaba al nacional a la misma división. Claro. Así que seguimos siendo compañeros de aquella época. ¿Te ves con compañeros de aquella época? No. Con los que nos seguimos viendo son con los del grupo de pintura, que ya teníamos 20 años. Yo ya tenía 20 años. ¿Y qué actividades fuera del estudio hacías? ¿Deportivas, digo, por ejemplo? Rugby. Mirá. Fui jugador de La Plata Rugby Club, medio crán. Empecé en sexta y teniendo edad de cuarta, me quedaba un año más de cuarta, el mediocrán de reserva, que era Luis García Zarini, el Mirá. médico. Luisito dejó para dedicarse a terminar su carrera y me ascendieron y me mataron ese año porque nunca fui musculoso, diríamos, siempre fui flaco. Me agarraban chicos de 20, 21 años y se los puré. Así que jugué una temporada y no jugué más. El rugby tiene eso también de compañerismo y Sí, de camaradería, ¿no? sí. He tenido grandes amigos en el rugby y tengo. ¿Y seguís mirando rugby? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Me gusta, aunque me gustaba más el rugby de mi época, que era menos fortaleza física, Ajá. era más habilidad. Y después te fuiste a vivir a Gonet. Después se mudó mi padre. Mi padre tenía un enfisema, un gran fumador, Mirá. enfisema pulmonar. Y entonces le recomendaron que buscara una zona despejada y más alta. Claro. Nos fuimos a Villa Castel, pero ahí yo viví 2 años, porque después me fui a Buenos Aires. Después vine a vivir a La Plata solo porque viajaba de noche. Es feo viajar de noche a Gonet en aquel momento. Y después me fui a vivir a Buenos Aires. ¿La inclinación por el rugby vino por esa situación de cercanía de vivir en Gonet o...? No, el rugby empezó acá en La Plata, cuando viví en 49. En Gonet ya no jugué al rugby. Decime. En aquel momento el estadio, la cancha de La Plata Rugby Club estaba en un local, un terreno municipal en 122, Mira vos. que es colonia de vacaciones. Ahora Claro, no sé la qué colonia es. municipal. La colonia municipal. Mira, ahí funcionó la Plata Rugby Ahí Club. funcionó, pero años. Lalo, vamos a hacer una pausa y cuando volvemos seguimos recorriendo tu vida. ¿Te parece? Bueno, sí.
Segundo bloque de Ciudadanos Ilustres con Lalo Panseira. Lalo, en el bloque anterior hablamos un poco de tu infancia, de tu familia, de tus padres. Contame un poco esa lección de empezar arquitectura, ¿no? De encontrarse con la facultad, salir de la escuela secundaria y encontrarse con la facultad, ¿no? ¿Y por qué crees que en ese momento elegiste esa carrera efímera en tu vida, ¿no? Sí, fue efímera, pero no por culpa mía. La culpa la tiene matemáticas, análisis, que la daba en ese momento un profesor tremendamente exigente, que era el Vasco Lizarán, terrible. Era el tendal cada examen. Pero estudiar arquitectura, en realidad yo quería entrar a Bellas Artes. Porque yo ya pintaba en esa época de manera autodidacta desde ya, pero muy informado a través de libros y cosas sobre el arte contemporáneo, y me importaba pintar, quería pintar. Pero mi padre no quiso que entrara a Bellas Artes por temor al futuro y tuve que elegir una carrera. Más Y tradicional. elegí la más parecida que había con la pintura, con el arte, que era arquitectura. Lamentablemente existía análisis matemático que no estaba en mis cálculos. Hice 2 años y antes de terminar el segundo año dije... Te hago una pregunta. ¿Vos sentís hoy que, o capaz que en aquel momento también lo notabas, que tu papá tenía la expectativa de que fueras escribano también? Sí, porque el hermano mayor, médico, es un psiquiatra notable, vive en Buenos Aires desde que se recibió prácticamente, un psicoanalista. Y el otro, el negro Panseira, que es el socialmente más conocido, era muy vagoneta, le costó, se recibió bachiller, creo que a los 30 y pico de años, una cosa así. Muy buena persona, pero no adicta al estudio. En cambio, veía que yo leía mucho, y pensó que por ahí me podía interesar. La escribanía era su última esperanza. En aquel momento los registros se heredaban. Sí, sí. Por eso mi padre tenía el registro número 2 de la provincia. Quería legarme el registro, pero no. No hubo caso. No hubo caso. Pudo más en la pintura. Y la pintura y la arquitectura te ayudaron a sortear 2 años. Después vino Bellas Artes, ¿no? Después Bellas Artes, pero Bellas Artes vino con cine. Claro. Yo ya pintaba, porque en arquitectura nos tocó en plástica un profesor arquitecto de Buenos Aires, Kleiner, que era pintor, y hacía la pintura que estábamos haciendo nosotros. Entonces fue nuestro primer maestro, diríamos, de pintura. Claro. Después se fundó el grupo en el año 1960, justo. Lalo, en algún momento te fuiste a vivir solo a Buenos Aires, ¿no? Eras joven, ¿qué edad tenías? 24, 25 años. Mirá, hoy viste que a los jóvenes les cuesta irse de la casa. Sí. Y vos, 24, y ya Me fui. te fuiste a vivir a Buenos Aires. Sí. ¿Y a qué se debió esa elección de ir a vivir a Buenos Aires? Yo estudiaba cine en Bellas Artes y el profesor nuestro de dirección de actores era Carlos Gandolfo, gran director de teatro aparte, y fundó y creó en ese momento el Café Concert que hubo en Buenos Aires, que se llamó Café Teatro Estudio.
me propuso ser su asistente y entonces me mudé y fui. ¿Y en qué momento conociste a Susana, a tu esposa? No, es toda una vida. ¿Fue en ese momento? Fueron años. Lo que pasa es que los 60 fueron muy intensos. Vivirlos y los viví con intensidad. No. Sí, fueron años de mucho debate político. Mucho debate político, mucha actividad, no solamente cultural, fundamentalmente política, que fui hacia donde me vinculé y fui. Y a Susana la conocí en el año 72. Y nos casamos en el 73 y todavía seguimos. Lalo, vamos terminando este primer programa. Nosotros dos nos quedamos charlando. Yo voy a cerrar el programa, ¿te parece? Perfecto. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas aquí en el recinto del Consejo Deliberante de La Plata para ser juntos ciudadanos ilustres. Nació en La Plata el 26 de septiembre de 1939 y es el menor de los 3 hijos que tuvieron el escribano Eduardo Painseira y la ama de casa Carola Plot, ambos de ascendencia española. Realizó los estudios primarios en la escuela anexa, mientras que la secundaria la completó en el Colegio Nacional. A nivel universitario, tuvo un tránsito pasajero por arquitectura, pero terminó estudiando cine en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Este destacado periodista y escritor trabajó en el diario El Día desde 1984 y hasta el año 2005. Fue también fundador de la revista La Pulseada y autor de los libros Dar la vida, la resistencia a la dictadura en calle 30 y El blues de la calle 51. De impronta cultural, tal vez por su paso por las aulas de Bellas Artes, Eduardo Lalo Painseira es uno de los imprescindibles aportes del acervo memorial de los últimos 50 años de la historia platense. Con nosotros y con ustedes, Eduardo Painseira. Segundo programa de Ciudadanos Ilustres con Lalo Painseira. Lalo, hablamos en el programa anterior de la dictadura, ¿no? Un poco hablamos de la década del 60 y hablamos de esa tragedia que vivimos los argentinos, que fue la dictadura, ¿no? Contame cómo viviste ese regreso a la democracia y tu incorporación al diario El Día, ¿no? Fue por el 84. Mi reincorporación. Yo en el diario había trabajado, viviendo en Buenos Aires. Ah, ya había. Trabajaba hasta el año 69, trabajé. Y después volví. Volví porque me convocaron los del diario a través del negro de mi hermano. ¿Qué empezaste haciendo en el diario? Ahora esta parte última, artes y espectáculos. Cuando empezaste en el diario. Cuando empecé en el diario hacía notas centrales para el suplemento del domingo. Ah, mirá. Notas que ocupaban 3 páginas, eran muy grandes.
¿Y esa beta periodística, de dónde salió? Nació en la escuela de cine. Yo tuve de profesores en cine a Ernesto Shaw, que es un gran periodista, Tomás Eloy Martínez, otro gran periodista. Sí, claro. Cuando estaba en Buenos Aires, fui a trabajar a Primera Plana, bajo las órdenes de ellos estábamos. Y en ese momento, donde estuve 3 meses, que me enseñaron a ser periodista, diríamos. Después pasé a una revista Juan, donde trabajaba un amigo admirado y desaparecido, Paco Urondo. Sí, claro. Gran periodista, que fue mi segundo maestro. Y aparte ahí sucedió algo que a mí me importó mucho, que fue el contacto con gente, con sacerdotes que tenían una visión de la iglesia distinta, más acorde a ese momento que vivíamos. Los tercermundistas, ¿no? Tercermundistas, sí. Y entonces empecé una militancia. Hacía falta, hay una de las cosas que uno piensa, la utopía. Y uno piensa que la utopía para nosotros, que vivimos parte del gobierno de Perón, que vivimos parte de la presencia de Evita, la utopía es sencilla, es una patria justa, libre y soberana. Tal cual. Es sencilla, pero no deja de ser una utopía en este país porque la han interrumpido continuamente los golpes militares. Porque fue una patria donde se pensaba en el presente, donde se necesitaban casas, estaba la casa. No había comedores porque los chicos comían con sus padres en sus casas, había trabajo. Esa patria tan tranquila que fue vulnerada en el 55. Y después la militancia con esa utopía no fue complicada. Lo que pasa es que lo que fue complicado fue el regreso. Claro. Porque al volver a La Plata me encontré un montón de vacíos. Sí, de ausencias, que ya no estaban, de ausencia, gente claro. desaparecida. Por eso motivó también lo de la calle 30. Sí, que hablábamos en el programa anterior. En el programa anterior que motivó el libro de la calle 30. Te hago una pregunta. ¿Cómo se llevaba tu papá con el peronismo, por ejemplo? ¿Eran peronistas? No, ¿Sabes por era qué? yo el peronista. No, yo ya lo sabía, yo tenía este dato, pero te lo pregunto porque en eso reside la sorpresa y en eso reside esto de la utopía, ¿no? De venir de un hogar sin necesidades, de venir de un hogar en el cual no había por ahí preocupaciones económicas, pero sí de estar pensando en que otro las tenía y en esa conciencia social de la patria justa, libre y soberana, ¿no? Y de ver cómo infinidad de derechos habían llegado a los más necesitados, ¿no? Pero eso forma parte de los años 60, creo, que fueron fundamentales. Marguerite Duras, la célebre de Hiroshima Mon Amour, que escribió los textos. Marguerite Duras decía que la gente de los 60 éramos enfermos de esperanza. Y yo soy un enfermo de esperanza. Es decir, voy a cumplir 78 años de acá a días. Y sigo manteniendo la esperanza y tratando de transmitirla, esa esperanza. Porque yo creo que otra oleada de una patria justa, libre y soberana tiene que volver. Porque se fue hace muy poco, pero va a volver.
Y eso es lo que nos mantiene a nosotros y trasladamos a la gente. Esa enfermedad. Hay una cosa, sigo con los franceses porque fueron los maestros de mi generación en los 60. Claro. Sartre le decía a Daniel Rojo, aquel que comandó el Mayo francés, que estaba obsesionado por su fracaso, por el fracaso del Mayo francés. Y Sartre le decía: no, ustedes no fracasaron, porque ustedes extendieron el límite de lo posible. Claro. Y es cierto, los años 60 fueron eso, extender el límite de lo posible. Y creo que nosotros a esa esperanza la tenemos, de extender el límite de lo posible, y lo vivimos hace poco también, así que no es problema. Sí, aparte de la utopía, cuando uno hace referencia, como vos haces referencia a la utopía, no la hace como un sueño, la hace como un camino a recorrer. La utopía marca una justamente dirección. te hace ir en búsqueda de... Marca la dirección de una marcha. Y hablando de la esperanza, yo le tengo que sumar que soy cristiano. Me considero cristiano realmente. Y sumo otra esperanza, entonces. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estuviste en el diario más de 30 años, ¿no? Algo más de 30, sí. Y si tuvieses que decirme 2 notas que recuerdes, no porque por una actitud egocéntrica de sentir estas son las mejores notas que escribí, sino por ahí las que más te marcaron, te hicieron sentir satisfecho de cumplir esa función social que cumplen los periodistas. Porque yo empecé con artes y espectáculos, pero después pasé a escribir notas más de tipo social. Supongo que la nota que me sacudió más, porque me reincorporó de nuevo a una fe que ya se iba empalideciendo, fue cuando lo descubrí a Carlitos Cajade, que estaba de párroco en Berisso antes de fundar el hogar, y recibía a los chicos de la calle en Berisso, sí, claro, ahí en la parroquia. La nota a Carlitos Cajade y la relación que mantuve con Carlitos desde entonces fue un motor muy importante para mí. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos te voy a preguntar por la pulseada. ¿Te parece? Sí, cómo no. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires, Escuela de Derecho Municipal Dr. Adolfo Korn Villafañez, UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Lamentablemente, último bloque de este segundo programa con Lalo Panseira. Nos quedaríamos a hablar mucho tiempo. Lalo, en el bloque anterior hablamos de la pulseada y de cómo surge la idea de la pulseada.
Y bueno, esa fue la primera nota que vos le hiciste a Carlitos Cajade también, ¿no? No, vino después. La primera nota me abrió la amistad a Carlitos. Ah, Era amigo de Carlitos. Carlitos tenía un problema. Me hablaba por teléfono y hacíamos la nota. Era eso, teníamos una relación de ese tipo. y después vino la revista, en el 2002, ¿no? En el 2002 viene la revista La Pulseada, que nace de una idea de dos chicos de periodismo, Mirá, que eran Pablo y Verona, que fueron los que le pidieron a Carlitos, le propusieron a Carlitos hacer una revista. Carlitos nos convocó, a mí, a Ana Cacopardo, a Carlos Gassman, a Carlos Fanjul y a otra gente para hacer la revista y la creamos. sí, ha sido un fenómeno tal que al día de hoy la revista sigue y es parte de la obra de Carlos Cajade, ¿no? Hablabas de la esperanza, hoy hablabas de la esperanza y de que de alguna manera sos un portador de esa esperanza, un trabajador de esa esperanza, alguien que tiene presente todos los días esa esperanza. Contame, ¿qué sentís que te falta escribir? ¿Qué te gustaría escribir? ¿O qué te gustaría hacer? No, Viste que por ahí uno dice, bueno, ya a esta edad tiene que ser algo que pueda hacer porque hay que ser realista. Me gustaría ir a Bolivia a ver la revolución de Evo Mirá. Morales, suponete, pero no puedo. No puedo porque no puedo viajar. Pero me gustaría sí terminé un libro que voy a terminar ahora en octubre, después de octubre, de lo que pase en octubre. Se están viviendo momentos muy calientes en el país y pese a no tener una participación directa yo. Lo mismo, es decir, yo me siento muy ligado a la Facultad de Periodismo, a la que rindo mi admiración porque me sacaron de la Cámara. Yo me acuerdo, ¿te acordás la inundación? sí, sí, En la inundación había que llevar material, ropa, lo que Sí, fuera, donaciones. Y uno de los lugares era la Facultad de Periodismo que yo no conocía, la nueva. Y cuando fui a la facultad y vi trabajar a los chicos, como trabajaban, chicos que habían dormido, que dormían de pedazos, recibiendo las cosas, clasificándolas, subiéndolas a camiones, llevándolas a repartir. Una cosa es que volvieron los 70 acá. claro. Me emocionó y me conmocionó eso. Y soy un agradecido y en ese sentido, no solo porque me invitaron al segundo libro, la facultad, sino porque me hicieron revivir esa esperanza. Y la tercera fue cuando vino el vicepresidente de Bolivia, también a la facultad, a dar una charla. Es un hombre brillante. García Linera es... Vas a publicar un libro antes de octubre, No, después de octubre. después de octubre. ¿Cómo se va a llamar? El libro tiene título desde el año 70, creo, 71. Acá se editó un libro que se llama Aquí en Esquina en La Plata, donde me hicieron una nota a mí. Bueno, soy uno de los que figura ahí. Y ahí lo había empezado a trabajar, con otra perspectiva de lo que realmente salió.
Se llama El límite de un conejo. A mí toda la vida me han dicho conejo. Bueno, está narrado en primera persona el libro y es toda la experiencia mía de los 70 hasta ahora, mi paso, porque yo estuve un año preso, pero después me dieron la opción porque las causas judiciales que me atribuyeron quedaron libres de culpa y cargo, quedé libre yo de culpa y cargo. Entonces quedé a disposición del PEN, del Poder Ejecutivo. Entonces tuve la gracia en aquel momento, en el año 72, de poder conocer el Perú de Velasco Alvarado, que fue una gran revolución indigenista también, pues estaban todos los cholos de cooperativas agrarias, de nacionalización de los recursos básicos del Perú. Y después pasé, que era lo que quería conocer, al Chile de Salvador Allende, en el cual permanecí hasta la noche del 24 de mayo de 1973. Mira. Que viajé en avión acá y el avión nos reíamos porque parecía un charter, porque somos todos los exiliados en el avión. Claro. Porque teníamos que esperar para llegar al país que se bajara el PEN, que no estuviera el estado de sitio que estaba vigente. Así que llegué a las 11 de la noche, estaban mis abogados, que eran Ortega Peña y Duhalde, esperándonos, mi familia. Nos vinimos a Gonet a comer un asado y después a las 6 de la mañana salimos con Susana, que me acompañaba, salimos para Plaza de Mayo y ahí, ahí en el balcón lo vi en la cabecera ese acto, porque en la cabecera de la mesa del banquete. Mirá. Estaba en primera fila. Y ahí estaba Chicho Allende, Cámpora, el tío, y estaba Dorticós, el presidente de Cuba. Entonces ese era el sueño realizado. Lalo, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa y para nosotros fue un gusto. Gracias, Lalo. No, por favor. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí, en el recinto del Consejo Deliberante de La Plata, para ser juntos ciudadanos ilustres.